Ya estamos de vuelta con la segunda parte para hablar acerca de trastornos de la conducta alimentaria y en esta segunda edición, con mi par de expertos, vamos a hablar acerca del diagnóstico y el tratamiento en específico. Estamos de vuelta en esta segunda parte. Si te perdiste la primera, te la voy a dejar aquí arriba. En ella hablamos acerca de la definición exacta de los TCAs y de los focos rojos que nos pueden dar justo ese caminito hacia los TCAs. Te traigo de vuelta a María Hudson, nutrióloga especialista en TCAs, y también a mi Rich Herrerías, psicoterapeuta especialista también en TCAs. Se van a presentar para ti por si no los conoces. Hola, yo soy María Hudson. Muchísimas gracias. Estoy feliz de estar otra vez aquí platicándote sobre este tema que me encanta. Yo soy licenciada en Nutrición y Ciencias de los Alimentos y hice mi especialidad en trastornos de la conducta alimentaria en CEPAC, que es la clínica de TCAs de la ABC. Okay. No, igual yo soy Ricardo Herrerías. Ceci, muchísimas gracias por tenernos de vuelta aquí. Yo soy licenciado en psicología. Tengo una maestría en psicoterapia psicoanalítica. Me dedico a la clínica privada. Después me especialicé en trastornos de la conducta alimentaria en CEPAC junto con María. Y ahorita me estoy capacitando en adicciones para de igual forma tener la especialidad en el tratamiento. Súper. Bueno, pues ahí lo tienen. Es por eso que ellos son los dos expertazos que volvimos a traer para todo este tema de los TCAs. Y vámonos directo a la pregunta, que pareciera que es una pregunta sencilla, pero justo ahí nos vamos a llevar básicamente todo el blog, que es ¿cómo se diagnostica correctamente un TCA? En la primera parte hablamos de ciertas señales, algo que podía encender nuestros focos rojos para decir, oye, voy a ir a consulta con alguien, que me asesore, que me diga si sí es o si solamente tengo que estar ahí un poquito pendiente, pero ¿cuál es el diagnóstico? Si yo soy Cecilia y creo que tengo esos focos rojos, ¿con quién es con la primera persona que yo tendría que ir? Yo iría con cualquier profesional de la salud que tenga la especialidad en trastornos de la conducta alimentaria y que sea parte de una clínica, ¿no? En la primera parte justamente hablamos de cómo hay muchas personas que, por ejemplo, tienen la especialidad en TCAs, pero no son parte del equipo de una clínica. Ajá. Okay. Es muy importante una clínica, y lo comentamos ahorita. Una clínica en TCA, sobre todo CEPAC, en la que nosotros trabajamos, no es una clínica de internamiento. ¿Okay? No por asistir a una clínica implica que te van a internar. Es una clínica ambulatoria. ¿Por qué se le llama clínica? Porque somos el conjunto de un grupo de especialistas de diferentes ramas que estamos justamente en un mismo lugar para atender un mismo problema. Eso es la clínica de CEPAC. Entonces, si tú te acercas con alguien que tiene las credenciales para poderte diagnosticar, lo que te va a pedir es que vayas a una evaluación a CEPAC. ¿Sí? Okay. Eso que implica que vas a hacer te van a pedir desde estudios médicos, que creo que es de las partes más importantes que hay. Ahorita quien explico por qué. Va a haber una evaluación psicológica por parte de uno de los psicólogos del equipo. Cualquier tipo de psicólogo que trate un TCA tiene que tener una carrera en psicología, una maestría en alguna rama de psicoterapia, y aparte eso es su especialidad. Okay. Una nutrióloga, que también tiene que tener la licenciatura o la especialidad, y la especialidad, ¿no? O la especialidad, y una evaluación psiquiátrica o neurológica. Okay. Eso es lo que va a hacer que se dé una evaluación completa y desde ahí de diagnosticar. Perdón que te interrumpa Sí, ahí. sí. Ojo ahí para hacer una pequeña observación que ya sé que te repito en cada video, pero no me voy a cansar de repetirlo. Ya lo dijo Rich, todas las credenciales que tiene que tener un profesional para que te pueda ayudar a diagnosticar un TCA. No es el health coach, no soy yo tu entrenadora, no es tu comadre, no es tu amiga, no es haciendo un test de revista, ¿ok? Entonces asegúrense de asistir con un profesional de entrada para que realmente les pueda dar un diagnóstico más certero y entonces los pueda referir a las diferentes ramas, ¿no? De toda esta clínica de la que me hablas, en donde se van a tratar diferentes áreas. Ahora, por ejemplo, justo si yo no tengo idea, digo que ahorita ya la van a tener y van a tener todos los datos de CEPAC, pero si yo no tengo idea, pero voy contigo, María, puedo acercarme de entrada contigo, nutrióloga, que creo que, ¿por qué hago esta pregunta? Porque creo que a veces cuando una persona prende esos focos rojos, le cuesta trabajo tal vez reconocerlos, pero le puede costar el doble de trabajo decir, tengo que ir a una clínica a hacerme un diagnóstico, Claro. a acercarme a algo que tenemos un poquito más cercano en cuanto a conocimiento, como es una nutrióloga como tú, María, que estás además especializada en eso. Sí, y sobre todo hay que entender que si algo de lo que hemos dicho te sonó, tienes que acudir a una evaluación y no significa que entonces ya mañana te internaron, ya es un problemón. No, justo el diagnóstico temprano va a ser súper importante para que el tratamiento sea muchísimo más sencillo. Sí es muchísimo más difícil tratar a un paciente que lleva años con un trastorno de la conducta alimentaria que tratar a un paciente que acaba de empezar.
Entonces, que no les dé miedo, porque justo si se esperan, ahí sí se puede convertir en un problema muchísimo más grave, ¿no? Que tal vez ya implica un internamiento y demás. Pero si tienes la dudita, si algo te sonó, que no te dé pánico, porque solamente te van a hacer una evaluación, ¿no? Okay. O sea, tal vez justo no hay nada y te van a hacer una evaluación. Entonces, sí, de hecho la mayoría, me atrevería yo a decir que la mayoría de las personas que tienen estos focos rojos van a acudir con una nutrióloga, pero casi siempre buscan a alguien que les va a curar el síntoma, ¿no? Entonces, a ver quién me va a ayudar a ya cambiar mis hábitos y ya empezar a comer más. Entonces, ahí también hago un poco una alerta a las nutriólogas a que estemos pilas, ¿no? Porque no van a ir primero con el psicólogo, Sí, van a ir primero con justo, nosotros. o sea, siento que es más temor, ¿no? Este temor de no me voy a ir hasta allá, voy a empezar chiquito, Claro. ¿no? En chiquito con la nutrióloga y a medirme ahí. Siempre tiene que ser para el diagnóstico, aunque sea una nutrióloga, siempre tiene que tener la especialidad. Siempre. Ok. Y sí, y te voy a explicar por qué. Porque a veces creemos que el papel de la nutrióloga es solamente darle una dieta para que mejore su composición corporal si trae un bajo peso o solamente para que se le quite el síntoma. Y en realidad, las nutriólogas algo que hacemos es que revisamos también, junto con el médico, los estudios de sangre, ¿va? Hay que entender que una paciente puede estar en un peso saludable, pero puede estar desnutrida. Entonces, es súper importante que vayan con una nutrióloga que sepa del tema, porque no es algo que se pueda ver o que se pueda medir con una báscula nada más. No, hay que pedir ciertos estudios y también hay que ver qué tan dispuesta está la paciente al tratamiento antes de empezar cualquier dieta. Entonces, dieta para mejorar justo este tema de estar más nutrida, ¿no? No dieta de pérdida de grasa ni mucho menos. Entonces, es muy importante que acudan con la nutrióloga, que sepa del tema y que la nutrióloga en ese momento refiera a una clínica, si es que ella no es parte de la clínica, si es una nutrióloga que no sabe del tema, o que le mande también la evaluación psicológica. No nada más es una evaluación y ya, es la evaluación de cada uno de los profesionales. Ok. Ahora, entrando justo en esta etapa de diagnóstico, que yo ya fui contigo, María, y tú como que detectas que sí tengo algunas señales de TCA, entonces tú me haces primero una evaluación. Ajá, y en esta evaluación, sobre todo en la nutricional, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver cuáles son las creencias que tiene de educación en nutrición, o sea, qué tanta educación tiene la paciente. La paciente le tiene miedo a los carbohidratos, cree que las grasas solamente son para ser almacenadas como grasa corporal, cree que no hay función de orgánica. las grasas en el cuerpo. O sea, hay que ver qué tantos mitos tiene la paciente. O sea, esa es de las cosas más importantes que vemos del lado nutricional. También vemos qué tanto o qué tan poquito está comiendo, ¿no? O sea, ¿por qué la paciente está bajando de peso? ¿Por qué? O sea, ¿qué tanto está comiendo o qué tanto está dejando de comer? Y en la parte, por ejemplo, que vimos en el primer blog de los atracones, ¿cómo detectas tu nutrióloga ese tema de los atracones con alguien que igual y justo no está bajando de peso? No, al contrario, puede ser que esté subiendo, ¿no? Que creo que también es una de las ideas que me gustaría aquí remarcar, nuevamente retomar esta parte en la que un TCA, aparte de que a veces no se ve tampoco en la forma del cuerpo, ¿no? No Claro. porque tenga anorexia me veo hiperesquelética, ¿no? O sea, también hay personas con cuerpos grandes que tienen anorexia. Claro, y además, por eso se tiene que hacer una muy buena evaluación y tener una muy buena historia clínica. O sea, para que tú puedas indagar, oye, ¿y cómo sientes tú tu relación con la comida? ¿Hay alguna conducta compensatoria que tengas? ¿Estás leyendo etiquetas? ¿Qué buscas en las etiquetas? ¿Buscas calorías? ¿Buscas carbohidratos? O sea, hay que ir más allá de solamente cuánto pesa la paciente, cuál es su IMC y listo. O sea, hay que indagar un poquito más en los rituales que tiene al comer, ¿no? Come muy lento, come sola, come con más gente, ¿va? Y entender que nosotras solo vemos un poco el síntoma. Al final, esta parte de las conductas que tienen con la comida es el síntoma de algo más fuerte, que normalmente es la evaluación que ella va a hacer el psicoterapeuta. ¿Y ese sería el paso 2? Sí, pero aparte yo quiero sumar algo a lo que dijo María. Aparte de la importancia de una nutrióloga que tiene la especialidad en TCAs, es que no es una dieta cualquiera. O sea, por ejemplo, y tú me corregirás si digo algo, María, tú eres la experta en esto, pero por ejemplo, una mujer que tiene un muy bajo peso, que tiene una desnutrición muy importante, no es cuestión simplemente darle una dieta para que suba de peso. O sea, hay que saber subir a una paciente de peso que aparte está teniendo un TCA. No muchas veces mujeres que traen un TCA te dicen, oye, pero quiero una dieta o me quiero recuperar de un TCA, pero no quiero subir de peso. Pero es súper importante entender que a una paciente que tiene un TCA nunca se le da una dieta restrictiva, nunca se le da una dieta para mantener el peso que tiene, nunca se le da una dieta para bajar de peso. Sí necesitan una estructura. ¿Por qué? Porque muchas veces hay miedo, por ejemplo, se les quita todo lo light, ¿no? Claro. O sea, todo lo light está prohibidísimo. Entonces, nada de que las tortillas de nopal, ¿no? O sea,
Normal. come tortillas, ¿no? Nada de que los Todo orgánico, todo orgánico, los churritos de nopal, nada, ¿me explico? Entonces, sí es muy importante. De verdad, me impresiona el efecto tanto nutricional como, por obvias razones, como terapéutico que tiene las nutriólogas de CEPAC a la hora de tener que tratar a una paciente con TCA, porque de verdad es algo muy complicado. No es cuestión de simplemente mandar un plan alimenticio. Claro. Y bueno, aquí también hacer una pequeña pausa cuando hablan ellos tanto del término dieta. Yo creo que el término dieta está justo súper así estigmatizado y la dieta, pero pues la dieta es simplemente lo que comes. Lo que comes en un día. En un día. O sea, no es, yo siento que, no sé, bueno, yo en mi casa nunca vi a mi mamá a dieta, ¿no? Pero para las que vivieron mi mamá está a dieta, siento que era como mi mamá está a dieta y sufre con esa dieta, ¿no? Entonces, por eso tal vez ese Sí, esa tema negativo, pero connotación. quiero hacer el hincapié que para Dieta efectos de es- este blog y de este video y de este chal y de todo el tema de TCAs que vamos a estar hablando ahorita respecto al tratamiento de los TCAs, la dieta es lo que comes en un día, fin. O sea, that's it, ¿no? Sí, dieta no es sinónimo de restricción. Sí, no, para nada. Exacto. Ok, entonces ese es el paso 1 y el por qué es tan importante que sea una nutrióloga. Ojo ahí, con la especialidad en TCA. Ahora, entonces ya fui contigo y tú me pasas con un Exacto. psicoterapeuta. De hecho, todavía ahí no se le da un plan de alimentación a la paciente, porque solamente fue una evaluación, digamos que de sus rituales y sus conductas. Faltaría ahí la evaluación médica para ver si la paciente tenía anemia, entonces el plan se tiene que reforzar con el tema de hierro, o si la paciente tiene un tema gástrico, entonces hay que hacer ahí unas modificaciones. O sea, la evaluación todavía no se entrega un plan de alimentación, Ok. ¿va? Es una evaluación y luego de ahí ya se va con el psicoterapeuta y el médico. Ok. O sea, depende también quién es el primer contacto, ¿no? Claro. O sea, por ejemplo, Ok. hay veces o sea, que... como que rebota, ¿no? Claro, Que tipo rebota. ya Sí, es- de pronto- Que haga la rotación completa. Ok. Exacto, o sea, a mí me llega una paciente primero y yo hago una evaluación y digo, ok, creo que sí hay un problema, pero yo necesito que vaya a CEPAC porque necesito el punto de vista de María, de David, necesito los estudios médicos, entonces ya la evaluación psicológica la empecé yo. Lo importante, como dice María, es que cumpla con el circuito y yo creo que gran parte de lo primero que sucede son los estudios médicos. Ok. ¿Por qué? Porque muchas ¿Qué veces... revelan los estudios médicos? Híjole, desde los síntomas que más nos importan, que muchas veces, por ejemplo, pasa con ciertas pacientes, te dicen, es que no me siento mal. O sea, fuera de, por ejemplo, fuera de un pensamiento obsesivo que me lastima porque es horrible un pensamiento Emocional. obsesivo, emocional, fuera de los vómitos, no me siento mal. Que yo les digo, a mí lo que más me preocupa justamente son las afecciones que no tienen síntomas hasta que ya son fatales. Ejemplo, una arritmia cardíaca. Ok. O sea, hay pacientes que, por ejemplo, con ciertos vómitos hay una deficiencia de sodio y de potasio que pueden generar una arritmia y que eso provoca un infarto. Y tú no sabes que tienes una arritmia hasta que tienes un infarto. Una desnutrición fuerte que ni siquiera puede estar marcada por un cuerpo muy delgado puede provocar una arritmia cardíaca y eso te puede matar. Entonces, hay síntomas que no son aparentes, pero que son letales. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Salvar el cuerpo. Tenemos que entender cómo está tu cuerpo. Ya después le podemos entrar a todo lo psicológico, le podemos entrar a todo lo psicoanalítico, le podemos Pero entrar... primero hay que mantenerte vivo. Pero primero hay que mantenerte vivo. Primero tenemos que entender cómo estás tú desde hormonalmente, desde óseo, desde, por ejemplo, si hay daño óseo. Solo hay 2 afecciones que no tienen arreglo, ¿no? Que ya no hay forma de revertir el daño, que es, por ejemplo, el daño neuronal y el daño óseo. Ok. ¿No? ¿Por qué? Porque el cuerpo, cuando le empiezan a faltar ciertas cosas, agarra el propio cuerpo y eventualmente agarra del cerebro, eventualmente agarra de los huesos, agarra de los músculos, el corazón es un músculo, los pulmones son un músculo. Y esos ya no. Ya No, no, ya no. los pulmones sí, el corazón sí, lo que es óseo, lo que son huesos y lo que es a nivel cerebro, ya no hay forma de recuperarlo. Por ejemplo, ¿qué tipo de daño cerebral puede tener una persona con TCA? Ya cuando le llevan a cierto límite. O sea, ¿cómo se refleja? Pues puede ser desde algo mínimo como una anemia, que lo que pasa en la anemia es que el oxígeno que normalmente se va a transportar de la sangre a todos tus tejidos no se transporta de forma adecuada. Entonces, literalmente te empieza a llegar menos oxígeno a tus tejidos, incluyendo al cerebro, ¿no? Entonces está cansada todo el día la paciente, ¿no? Se siente Esa mal. sería una forma light. Exacto, pero de ahí puede ir escalando hasta ya un problema más neuronal, o sea, una falta de conexión ahí neuronal. Entonces es bastante complejo, como se podrán dar cuenta, y no es algo nada más, repito, algo físico, ¿no? La vi delgada, entonces, TCA. No está tan delgada, entonces no le pasa nada, es algo pasajero. Ok, aquí, perdón que los interrumpa. Hemos estado hablando mucho y creo que es una pregunta que no aventé en la primera parte, pero me gustaría aquí aventarla. Hemos hablado mucho de la paciente, Mi pregunta es
en su mayoría siempre son mujeres a cuando se habla de un TCA, porque creo que también puede existir como esta idea de a los hombres no nos pasa. Creo que es algo muy... Sí, la realidad es que un porcentaje más alto son mujeres, pero creo que también gran parte de la problemática con los hombres es que a los hombres les apena mucho el tener un TCA. Traen como un estigma muy grande al decir, creo que tengo bulimia, creo que tengo anorexia, creo que tengo un problema con eso. Entonces, muchos hombres no acuden o no piden ayuda Por pena. por pena. Que va de este tema del machismo al final, ¿no? De la cultura en la que estamos, en la que tu hombre en fuerza. Claro. Tu hombre chingón. Pero de que es real, que justamente hay un mini documental, no me acuerdo cómo se llama, pero es de un jugador de fútbol americano que habla de cómo él tenía bulimia y la pena y el estigma que le tenía y cómo nunca lo habló durante años, porque decía, es que yo como hombre no puedo tener bulimia. No puedo salir a decir que ahora soy un deportista que tiene bulimia. ¿Qué me va a pasar? ¿No? Entonces... Ahorita buscamos el documental y lo ponemos aquí abajo. Sí, creo que genuinamente sí de que hay más mujeres, sí es real, pero creo que también los hombres, claro que es una población que es afectada por los TCAs. Ok. Sí, de hecho, en trastorno por atracón, en ese TCA, el 50% son hombres y el 50% son mujeres. Ok. O sea, ahí sí, 50-50. Ok. Y mucha gente, por ejemplo, piensa que el trastorno por atracón, meramente porque es por atracón, no es grave. Es un trastorno grave. Muy grave. ¿Por qué? Porque a largo plazo, ¿qué es lo que pasa? Es muchísimo más sano estar en un peso arriba de lo que es sano para ti, no de lo que dice una tabla, no de lo que dice lo que tú necesitas, lo que tu cuerpo necesita. Si estás por arriba de eso, es mucho más sano que mantengas ese peso que estés subiendo y bajando. ¿Por qué? ¿Qué Porque es el tema del atracón? Sí, Sí. porque ¿qué es lo que pasa? Que por eso las dietas restrictivas generan esto. Si tú te restringes, eventualmente generas un trastorno por atracones. ¿Qué es lo que pasa? Vas a subir de peso. Pero entonces te vas a angustiar, vas a buscar otra vez Y una va de restricción nuevo. muy fuerte, vas a bajar y vas a rebotar. ¿Qué es lo que hace esto, por ejemplo, a nivel cardíaco? El corazón se hace más grande, más chico, más grande, más chico. Entonces, por ejemplo, tenemos como unos hoyitos en el corazón donde hay unos tubitos que embonan y eventualmente deja de embonar. ¿Por qué? Porque ya se estiró tanto el corazón y ya se encogió tanto el corazón que ya no se encoge al tamaño que necesita. Sí, y ahí ya no empiezan va, como piezas de rompecabezas. Y ahí empiezas a generar soplos, ahí empiezas a tener complicaciones cardíacas, simplemente porque la afección es a largo tiempo, no se piensa como un problema, Ok. pero es muy grave. Ok. Un trastorno por atracón, 50-50. Y en lo que es anorexia y bulimia, sí es en su mayoría mujeres. El 90%. Ok. O sea, Ok. 9 de cada 10. Ok. Y entonces, bueno, ya, disculpen ahí mi pausa respecto al género. Pasando entonces, estoy en la evaluación contigo, que la evaluación número 2, pasamos a toda esta parte de estudios médicos que me imagino que son súper extensos. Sí. Y una vez que recibas tu Rich, la parte de estudios médicos, los resultados, entonces sí vamos a la parte emocional, mental y todo eso. ¿O cuál sería? ¿Qué otros expertos están en este circuito que yo tendría que recorrer? Psiquiatría. Esta psiquiatría, no La toda diferencia entre psicoterapeuta y psiquiatría, ¿cuál es, Rich? Psiquiatría ve la parte de, por ejemplo, neurotransmisores del cerebro, ¿no? Ve la química cerebral. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en una depresión, ¿no? Una depresión no solamente es emocional. En una depresión, por ejemplo, hay una falta de serotonina en el cerebro. Entonces, muchas veces necesitamos un psiquiatra con un medicamento que pueda regular la serotonina, mientras que el terapeuta aborda la parte emocional. ¿Por qué? Porque solamente se medica a un paciente, pero no se trabaja la parte emocional, en el momento que le quitan el medicamento va a recaer. Ok. ¿Ok? Entonces, sí hay una diferencia muy importante y por lo general psiquiatría y psicología trabajamos muy de la mano. Muy, muy de la mano. Entonces, sí tiene que haber una evaluación psiquiátrica, sobre todo para afecciones ya a nivel cerebral. Hay una evaluación neurológica, ¿no? De respuestas motoras, de los ojos, de coordinación. ¿Por qué? Porque hay que descartar que no haya una afección en ese sentido. No todas las pacientes que entran a la clínica, que bueno, es una clínica ambulatoria, no es de internamiento, están con psiquiatría, pero las que necesitan esa especialidad también la tienen. Ok. Entonces ya voy nutrición, estudios médicos, psiquiatría, psicoterapia. ¿Qué me falta? Ahí se tendría que evaluar si también terapia familiar. Ok, que hablábamos en la primera parte, ¿no? Que a veces no es nada más no es la paciente la única que está padeciendo el Exacto. trastorno, sino la que lo manifiesta, pero es un sistema completo. En su mayoría se puede hablar o sea, hablábamos mucho en la primera parte de cómo al final o sea, somos de cómo nos pensaron nuestros papás, ¿no? Y al final esta parte educativa, ¿no? O lo que hablábamos también fuera del blog.
el cómo a veces somos la extensión de nuestra mamá o la extensión del papá, ¿no? De lo que quieren ver en nosotros y de ahí nacen muchas cosas. Entonces, partiendo de este punto, se puede decir que también en su mayoría en los trastornos de conducta alimentaria se vuelve, o sea, es sistémica o puede también darse el caso en el que ni mi mamá, ni mi hermana, ni mi papá, ni absolutamente nadie cercano, entre comillas, tenga un TCA y solamente yo solita, digamos, que lo traiga y lo dispare. Las dos opciones. Está desde la parte sistémica, en donde es todo un sistema que está como siendo partícipe del trastorno y en donde, por ejemplo, hay familias que genuinamente son un muy buen sistema y al contrario, son esenciales para el tratamiento de la paciente, no porque ellos sean parte del problema, sino porque es una red de apoyo. Son parte de la solución. Exacto, son parte de la solución. Entonces, a ver, ¿no? ¿Cómo tu mamá, papá, hermana nos pueden ayudar a genuinamente ayudar a esta paciente o este paciente a salir adelante más rápido? Okay. Sí, y creo que es importante, y aquí Rich, yo creo que tú nos puedes dar más información, no estar como culpando a los papás o a la familia Justo. siempre del trastorno, porque al final es multifactorial y ningún papá quiere hacer daño, ¿no? O sea, normalmente los papás hacen lo que se les enseña. Entonces, si a ellos se les enseñó de una forma tal vez no la más adecuada, Así lo va a probablemente cometer. lo están replicando. Entonces, sí, esa parte de también ser muy empáticos con la familia, porque evidentemente, digo, habrá ciertos casos, pero la mayoría de los papás quieren lo mejor para sus hijos, ¿no? Ok. En los trastornos de conducta alimentaria, ¿hay alguna parte genética? O sea, ¿se puede heredar o simplemente es algo que se dispara por los factores, como dices tú, sociales, ¿no? O sea, de yo igual lo traigo, igual lo vi, me lo disparó en redes, o tal vez mi pareja, o sea, o sí se puede dar como otro tipo de enfermedades en las que traes ahí un gen instalado que ahí vive. Es la parte justamente de la epigenética, ¿no? De decir, ok, y va de nuevo, yo soy fan del caso por caso. Hay casos que sí tienen una carga genética, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Necesitamos algo ambiental, Que lo dispare. que lo dispare. No depende de la carga genética, la necesidad o como la fuerza de la carga ambiental que necesita para dispararse. Hay veces que meramente es algo emocional, hay veces que nunca hay una carga genética. Ahora, la realidad es que los TCAs son todavía un misterio. No tenemos identificado absolutamente casi nada de un TCA. Okay. Ni de cuáles son los genes, no podemos ni siquiera ponerle como un pin a la causa principal. O sea, la verdad es que a pesar de que hay muchísimo research en este tema, todavía no se da con la causa genuinamente como el origen de por qué son los TCAs. O sea, sigue siendo algo que es muy polémico. Y, ok, ya pasamos entonces por todo el circuito, ya. Pasé por todo el circuito y entonces, sí, Cecilia tiene un TCA. ¿Qué sigue? Ahí normalmente los profesionales que hicieron las evaluaciones se juntan y platican el caso. O sea, platican un poco cómo va a ser el tratamiento, qué viste tú, qué vi yo, ¿no? O sea, como que es importante tener esta relación entre colegas y de ahí ya se empieza con el tratamiento nutricional y normalmente en la parte psicológica se va a empezar al principio con sesiones cognitivo-conductual, que son para cambiar ya de una vez las conductas y justo como salvar la vida del paciente antes de entrar ya a la parte más psicológica y más profunda. Ok, y estas partes cognitivo-conductual, algunos ejemplos, ¿cuáles podrían ser? O sea, ¿cómo es? O sea, por ejemplo, cognitivo-conductual, justamente cognitivo va a pensamiento, conductual, conducta. Entonces, si yo cambio tu patrón de pensamiento, cambio la conducta. Ajá. Entonces, se les dan desde ejercicios de relajación, de identificación de pensamientos, identificación de emociones. ¿Para qué? Para justamente extinguir la conducta, que deje de haber atracones, que deje de haber restricción, que deje de haber conductas compensatorias. Se les da mucha psicoeducación. O sea, por ejemplo, con esta parte de atracones, mientras más te restrinjas, más atracones va a haber. O, por ejemplo, muchas veces en bulimia se piensa que un vómito elimina todas las calorías que te comiste y eso es falso. Sí, claro. Eso no es cierto. Entonces, muchas veces la psicoeducación también ayuda a eliminar las conductas. Ahora, ¿qué es lo importante? Que no se queda ahí. Si tú nada más eliminas conductas, la raíz del problema no la atiendes. No es como decir, por ejemplo, pensando en lo de la fobia, ¿no? Que lo hablamos la vez pasada. Si yo pienso que una fobia es un conflicto interno depositado en algo externo, ¿qué pasa en el momento que yo elimine esa fobia? Ya se quita. Se quita la fobia, pero el conflicto sigue.
¿qué va a buscar? Lo voy a depositar en otra cosa. Exacto, lo vas a mover de Que lugar. es mucho también lo que pasa como en adicciones, ¿no? O sea, cuando, ok, ya quité mi adicción aquí, pero ahora me vuelvo adicto a, yo qué sé, Justo. aventarme Claro. el paracaídas 100 veces al día. Y es porque no Claro. llegan a esa parte tan profunda del tratamiento. Ok, Claro, ok. entonces por eso necesitas una parte profunda en el tratamiento en donde hay que entender qué está o qué mostró o qué fue lo que detonó emocionalmente un TCA. Entonces, ya cuando se arma el plan de decir, ok, ya vio María a la paciente o al paciente, ya la vi yo, ya la vio, por ejemplo, David, el que es psiquiatra, entonces armamos el plan, ok, entonces queremos que para esta paciente es psicoterapia una vez a la semana, nutrición una vez o 2 veces a la semana y tal vez no necesita psiquiatra. Entonces tal vez al principio solamente estamos María y yo porque tal vez es un caso que simplemente con psicoterapia y con nutrición sale adelante. O también necesitamos meter la terapia familiar. O sea, Que ahí se jueguen con los factores. Claro, cada tratamiento es literal, ¿no? Hecho a la medida de lo que necesita la paciente. Ya en casos que requieren, ¿no? De más gravedad, que requieren más atención, como cualquier enfermedad. Ya es, ok, psicoterapia 2 veces a la semana, nutrición mucho más contención, aparte psiquiatría, aparte terapia familiar. Hay otro tipo de terapias, hay desde arte terapia, hay terapias que se enfocan, por ejemplo, en generar conciencia de enfermedad y ya en los casos más graves, en donde ya la vida está en peligro inminente, la paciente está en peligro de muerte inminente, ahí sí ya hay un internamiento. Okay. Pero el internamiento es en una clínica aparte, no es en... Justo esa era mi siguiente pregunta, o sea, lo que decíamos al principio, ¿no? O sea, creo que mucha gente tiene la idea de que cuando te detectan un TCA es justo irte a encerrar, como cuando se trata un tema de adicción tal vez, en el que me tengo que internar y eso también da miedo, entonces igual mejor me abstengo del diagnóstico, me abstengo del tratamiento y mejor me voy por acá, por el otro lado. Pero ustedes me están diciendo que puede ser ambulatoria. ¿El ambulatorio qué es? O sea, voy a mis terapias y me regreso a mi casa. Exacto. Ok, eso es el ambulatorio. Ese es el ambulatorio. Y se puede llevar así. Y cuando, o sea, si es ambulatorio, digo, ya sé que ahora sé que cada caso es específico, pero ¿existe algún promedio de cuánto me puedo tardar en ese tratamiento? No, ahí sí depende de cada persona. Sí. Cada persona. Lo que sí es real es que mientras la persona busque ayuda, mientras más rápido la persona sea tratada, el pronóstico es mucho mejor, el tiempo de tratamiento tiende a ser más corto y las afecciones tanto al cuerpo como las afecciones emocionales son mucho menores. O sea, sí es una enfermedad en donde el tratamiento o el diagnóstico rápido y el tratamiento rápido dicta mucho qué tan intensivo y qué tan prolongado va a ser el tratamiento. ¿Qué posibilidades hay de recaer? Esa era una de las preguntas más comunes de las que me hicieron. Me preguntaban, ¿se cura por completo? ¿Cómo sé si voy a recaer? No se quita nunca. O sea, esta preocupación de si vuelvo a recaer creo que también es otro, como que este miedo que tenías tal vez antes a las calorías se vuelve en un miedo a ¿y si recaigo? ¿Y si esto? ¿Y si lo otro? O sea, ¿existe algún porcentaje o alguna tasa de la gente que recae y las razones por las que lo hace o no? Bueno, primero que nada hay que saber que antes estaba el mito, y de hecho cuando yo estudié nutrición, así lo enseñaban en la carrera, es que no eran enfermedades que se curaban, eran enfermedades con las que podías vivir, podías vivir y lo controlabas y ahí iba a estar todo el tiempo. Pero se han hecho investigaciones y se han dado cuenta que con un buen tratamiento, con un tratamiento temprano, con un tratamiento multidisciplinario, donde se vayan completamente a la raíz del problema, no nada más por encimita, son trastornos que son 100% curables. Ok. Y recaen, o sea, cuando si no hay una tasa específica de recaída, cuando recaen, ¿por qué recaen? Muchas veces es parte de la enfermedad, el recaer. Muchas veces también tiene que ver con que hubo algún detonante, hubo algo en el ambiente. Por ejemplo, la pandemia generó muchísimas recaídas. ¿Por qué? Porque fue algo muy duro para todo el mundo. Fue algo que al principio causó mucho temor, mucha angustia, generó incluso trastornos de estrés postraumático, generó cuadros de ansiedad. Entonces, cuando hay un estresor muy grande en el ambiente, puede ser que genere una recaída. En el tratamiento siempre se les dice que una recaída es muy probable. No es de que sea... Y tampoco satanizarla. Claro, no es satanizarla, porque aparte muchas personas piensan que cuando recaen empiezan desde cero y no es cierto. Ya tienes herramientas, ya tienes un proceso terapéutico atrás, ya estuviste en una clínica con un equipo. Hay pacientes que pueden recaer una vez y salir adelante al 100%. Hay pacientes que recaerán 2 veces y después salen al 100%. Hay pacientes que a la primera salen al 100%. También depende mucho qué tan temprano pidieron ayuda, ¿no?
Exacto, justo eso, ¿no? O sea, que los pacientes puedan levantar la mano lo antes posible. Lo mismo con el diagnóstico. Entre más rápido se haga, mejores chances de que la recuperación sea muchísimo más sencilla. Literalmente como en cualquier otra enfermedad. Como en cualquier O otra sea, como enfermedad. en cualquier otra enfermedad, entre más rápido te des cuenta y entre más rápido empiezas a tratarte, el pronóstico siempre será mejor. Ahora, hablando de todas estas, ya metiéndome, yo ya en señora adulta que soy, que cuida su cartera, ¿no? Y que tiene cosas que pagar y demás, me pongo a pensar en toda la información que me han dado y pienso, ok, tengo la actitud, tengo las ganas, ya detecté que como que sí, me quiero echar la mano. Me parece, y ustedes me dirán, y qué alternativas hay, que es un tratamiento muy caro. Sí. Sí, y es extremadamente triste porque es la realidad. Como es un tratamiento muy complejo, que necesita muchos expertos, necesita muchas terapias. Normalmente, o sea, la mayoría de las veces son terapias de meses, si no es que años, acaba siendo algo costoso. O sea, es una realidad. ¿Y hay alternativas? Sí. Ok. Siempre, ¿no? Y eso es muy importante, sea lo que sea, para Ojo lo acá, que sea. porque creo que también es otro tema, ¿no? Y como lo dije parejo, o sea, el tema del diagnóstico de ir al doctor y bla, bla, muchas veces también es el tema cartera. El Claro. no tengo, entonces Claro. lo voy a ir procrastinando, ¿no? Y no le doy prioridad porque digo, puta, ok, voy al diagnóstico, pero si luego no me va a alcanzar para todo el tratamiento, pues ya mejor para qué voy al diagnóstico, mejor no hago nada. Claro. Pero ¿qué alternativas hay Siempre para hay las alternativas, personas? siempre, ¿no? Como dice María, es algo muy triste porque aparte en otros países los seguros cubren esto. Y aquí no. Aquí no te cubre, por ejemplo, Ninguno. ninguno. No existe seguro que te cubra un TCA ni, por ejemplo, una adicción. Pero ¿y por qué no si es una enfermedad? Es que, por ejemplo, igual puede ser con una depresión, con una psicoterapia. Mm. O sea, la realidad es que la salud mental es igual de importante que la física. Sí, por supuesto, porque te deriven toda la física. Claro. ¿no? Que me dices de que si lo óseo, que si lo neuronal, o sea, Claro, por supuesto. es la A ver, raíz. una depresión no es algo no es cuestión, y a mí me sigue impactando que hay gente que dice esto, no es cuestión de echarle ganas. Hay una afección No es un únete a los optimistas, o sea. Claro, hay una afección neuroquímica. Una depresión puede incapacitar por completo a una persona, pero sin embargo, no hay seguros que cubran esto. Entonces, es algo muy triste. Pero hay alternativas. Pero hay alternativas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo siempre le digo a la gente, nunca dejen de pedir ayuda. Okay. Nunca dejen de pedir ayuda, ¿no? Yo creo que, bueno, es mínimo mi percepción de las cosas. Siempre que alguien se acerca conmigo a pedir ayuda, mi chamba, si yo no le puedo ayudar, ya sea porque no tengo la especialidad, ya sea porque no tengo la capacitación, ya sea por lo que sea, porque no tengo chance, espacio en mi consulta, es, ok, yo no te puedo ayudar, pero yo te voy a ayudar a encontrar la ayuda que tú necesitas. Okay. ¿Ok? Igual, por ejemplo, si era con los doctores, si tú como doctor ya entendiste que tu paciente es más una cuestión emocional que física, con un cirujano no le digas esto es emocional y la abandones. Consigue gente o hazte de una cartera de gente que puedas decir, él te puede ayudar. Entonces, muchas veces en CEPAC, muchos de los que estamos ahí, a veces hacemos concesiones cuando podemos, muchas veces no se puede, pero hay otras clínicas que, por ejemplo, lo hacen con un costo más bajo y que son clínicas muy buenas. En Salvador Subirán es un hospital aquí en México, ahí se puede atender los TCAs. Ok, también vamos a dejar todos esos datos en la cajita de aquí de comentarios y también chéquenlo aquí para que, pues justo para que se pide ayuda, porque digo, al final aterrizando todos los datos y aquí como siempre se busca dar la información verídica, es un tratamiento que puede resultar costoso o no, porque también como dices, está quien sea la primera, está quien si lo detecta pronto, pues al final el tratamiento puede ser más corto. Entonces, Claro. Lo importante aquí, lo que rescato de lo que me están diciendo es, no dejes de pedir ayuda. No, o sea, no lo dejes para luego, no te dejes para luego, ¿no? Eso creo que es lo importante. Claro, que lo económico nunca sea un impedimento para que alces la mano. Alza la mano. Lo económico, ya si te topas con un buen profesional de la salud con ética, te va a ayudar. ¿Cómo? Refiriéndote, ayudándote a buscar, haciendo compromisos, pero nunca dejes de levantar la mano y pedir ayuda por algo económico. Ok. ¿Algo más que hubiera que agregar acerca del diagnóstico o del tratamiento en sí que a ustedes les gustaría agregar? A mí me gustaría agregar que si tú tienes una persona cercana que crees que tiene ciertos focos rojos de los que platicamos el día de hoy, te acerques a la persona e intentes ayudarla. Y si es un menor de edad, si es una persona que no está dispuesta a escuchar, que busques a un adulto, que busques a un profesional de la salud que la ayude. O sea, es súper importante, también como sociedad, no dejarlo pasar. O
O sea, no tener a una amiga que tenga un TCA y hacer como si nada. A una hermana que tiene un TCA y hacer como si nada. ¿Cómo sería un buen acercamiento? Y lo pregunto porque a mí como entrenadora me llegan muchas clientas, ¿no? Que de repente yo ese foquito y digo, ¿cómo le digo? O sea, ¿cómo le digo sin decirle, oye, creo que tienes un TCA? No, porque también creo que es un tema tan vulnerable y tocas fibras que no puedes tampoco llegar así como tras a la yugular. ¿Cómo sería un buen acercamiento? Y normalmente van a estar a la defensiva. O sea, eso es Mm. una realidad y es parte del trastorno. Yo creo, y aquí Rich va a poder complementar un poquito más, que lo más fácil no es llegar con la parte física, que muchas veces lo hacen como, es que he visto que estás bajando mucho de peso o te veo Exacto. súper delgada. Ahí es muy fácil que pongan un pretexto, que se pongan a la defensiva, incluso que se enojen. Creo que es un poquito más sencillo empezar con algo un poco más emocional, como te he sentido más triste, siento que ya no estás saliendo con nosotros, Ok. ya nunca quieres venir, ya nunca te vemos, te veo cansada. O sea, creo que eso le puede hacer un poquito más de clic a la persona y es muchísimo más fácil que lo cache y lo rescate y diga, ah, ya se están dando cuenta, ya va más allá del tema del cuerpo. Y creo que eso puede levantar un poquito más la antena de la persona a llegar directo con la parte física, que normalmente van a tener ahí una defensa. Sí, siempre va a ser no, porque es que el otro día, pero no, ya mañana me pongo las pilas. O sea, cuando llegas un poquito más a Claro. esta parte emocional puede generar mayor empatía y clic. Claro, yo creo que es acercarte de una manera más empática. No, pero aparte generalmente es una enfermedad que hace sufrir mucho a la persona que la padece. Por eso es tan defensiva la cosa. Claro, entonces, sí, como dice María, acercarte con, oye, te noto más triste, noto que cada vez te aíslas más, estoy preocupada por ti. Siempre en corto. Te puede ayudar en algo. Te puedo ayudar en algo. Yo lo que siempre les digo es, por ejemplo, ahorita, por ejemplo, con el COVID, ¿no? Es como decir, me arde la garganta y me da miedo irme a hacer una prueba. Ok, pero si te haces una prueba y no tienes COVID, no va a pasar nada. El hacerte una prueba no te va a dar COVID. ¿Me explico? Entonces también muchos decir, a ver, vamos con un terapeuta. Vamos con Mau, vamos con David, con Ricardo, vamos inclusive con María, con Gino, con Lore. Y puede que no tengas nada, Claro, puede que solo haya sido pero esa semana. vamos a entender qué está pasando, ¿no? Y eso es algo, ir no va a hacer que tengas un trastorno, ir no va a generar un problema, al contrario. Podemos entender si es algo más, porque a veces hay veces que sí es algo más. Muchas veces nos hemos topado con pacientes que llegan inclusive ya con una petición de ayuda por TCAs. Que dicen, De tengo TCA claro, seguro. sí, y no sí, es. sí. Y tengo un TCA, literal, tengo un TCA y estoy muy preocupada porque creo que es bulimia, creo que es anorexia y no es un TCA. Y meramente con psicoterapia y con condición de parte de nutrición salen adelante porque no era un TCA. Por eso es tan importante ir a una evaluación Con un profesional. con un profesional que tenga todas las licencias. Eso es como es que como ya hoy, o sea, de verdad, o sea, levantas así el tapete y salen 10 profesionales. Nuevamente, si me está escuchando nada más, estoy haciendo comillas. Ok, perfecto. Pues creo que con eso cubrimos esta segunda parte. Rescato, bueno, ya tienen ahí todo el tema del tratamiento. Uno, que sepan que no es internarse a fuerza a esta opción que es ambulatoria y que es un poco más común. ¿Sí? Claro. Como dijo Rich, hacerte una consulta, hacerte una evaluación, no va a hacer que tengas un TCA. Pedir ayuda, ¿ok? En la parte económica, ya hice la pregunta de qué tan caro era, es algo costoso, pero también, como dijo Rich, como dijo María, hay alternativas, ¿ok? No te quedes nada más manitas cruzadas porque no hay, porque siempre va a haber alguien que te pueda ayudar. Así como hay mucha gente con poca ética, desafortunadamente, allá afuera, también quedamos de este lado muchos otros que sí la tenemos. Entonces, no dudes en levantar la mano. Yo sé que muchas veces les da pena hacer preguntas, por ejemplo, estos temas que son un poco más vulnerables en la cajita de comentarios acá abajo, pero que sepan que siempre me pueden escribir a mí por DM también, mensaje directo, tienen también el correo en mi Instagram, también dejamos la cuenta de María, ella está como @3fitfoodies, junto con Dani y junto con Andrea, que ya también trajimos a Andrea para hablar de nutrición, el embarazo y demás, si te perdiste los blogs te los dejo aquí arriba, y con mi Rich también está en Instagram como Ricardo @psic.ricardoherrerías. Ahí entonces manden sus preguntas, que muchas veces esos temas que son un poco más vulnerables siento que la gente no quiere decir, hola, yo tengo tal duda, ¿no? Entonces, un poquito más en corto, pues ahí va a estar. Entonces, aquí está el tema. Muchísimas gracias por haber venido a este par de sesiones. La verdad es que es un tema que a mí me llama mucho la atención y como siempre les digo, cuando yo no sé de algo, tengo que traer a alguien que sí sepa, así que les agradezco mucho que compartan conmigo y con toda la comunidad que estamos de este lado, que al final llevamos un estilo de vida saludable, pero de pronto a mí me preocupa que haya tanto bombardeo de información allá afuera, de desinformación más bien, que de pronto ya no sé qué sí, ya no sé qué no, o justo también como mi parte como profesional, como ahorita la pregunta que les hacía,
¿cómo me acerco? ¿Cómo le digo? ¿Cómo le digo que esa conducta compensatoria, por ejemplo, en mi caso de... Y entonces hice 5 horas de ejercicio porque el fin de semana, ¿cómo le digo que eso tal vez no está tan padre y que no debería ser así, ¿no? Entonces, aguas también mucho ojo ahí a todos los profesionales de la salud con ética y con credenciales. Mucho ojo para informarse con los expertos y aliarse, crear alianzas en estos temas, yo creo que es lo más inteligente. Y bueno, pues eso es todo. Muchísimas gracias, Ceci. Sí, Gracias. al contrario, gracias a ti por abrir este espacio y hablarte de temas tan importantes y tan delicados. Pues esperemos traerlos de vuelta ya. Si surgen dudas, Claro que los traigo sí. otra vez de regreso. Claro que sí. Claro que Muchísimas sí. gracias. Comparte con alguien que creas que puede necesitar esta información y ya sabes, cualquier duda, nuevamente te dejo aquí las cuentas, también en la cajita de comentarios y no dudes en levantar la mano y pedir ayuda si lo necesitas.